Bienvenidas y bienvenidos a Responsables. Ya saben que yo soy Estefano y soy el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y con tanto amor para ustedes. Así que pues vamos a darle, miren, ya saben que los anuncios parroquiales de siempre, pueden visitarnos en responsables.com.mx para saber más acerca del podcast. O en redes sociales me encuentran en Instagram y en Facebook como EstefanoDGH. Recuerden, ya saben, pequeño ad, recuerden que ya está la comunidad de Responsable. Ya vamos a cumplir nuestro primer mes, estamos súper contentos, ya llevamos 3 sesiones del primer sprint de descubrir nuestra personalidad y la primera mentoría que fue de relación de pareja. Entonces, tremendo lo que hemos aprendido, lo que hemos convivido. Entonces, si tú eres de estas personas de las cuales quiere descubrir un poquito más acerca de sí mismos y empezar a ordenar y hacerse responsables en ciertos aspectos de tu vida, en cualquier asunto, negocios, liderazgo, emocional, de pareja, cualquier cosa que a ti te esté conflictuando, creo que la comunidad de responsables te puede ayudar. Te puedes volver un responsable solamente inscribiéndote. Si quieres más info, te la dejo aquí en las notas del episodio o ya te dije directamente en responsables.com.mx o en patreon.com/EstefanoDGH. Así que si te interesa, por ahí nos vemos. Así que bueno, vamos a darle al episodio de hoy. La verdad que hoy es un episodio bastante interesante. Ayer me chuté bastante tiempo escribiéndolo porque creo que me emocioné con este tema. La verdad que es un tema que me voló la cabeza y creo que todo mundo tiene que saber esta forma de pensar. Y bueno, el nombre del episodio se llama ¿Cómo nuestra forma de pensar a corto o largo plazo afecta nuestras vidas? Este artículo lo escribió un autor que se llama Roman Krasnik. Ay, no puedo pronunciar el apellido. Krasnik, más o menos. Bueno, no sé. Póntelo así. Es buenísimo, te voy a dejar su libro. Tiene un libro en donde detalla más acerca de este tema. La verdad, ya lo pedí. Ya me va a llegar porque me volvió loco. Pero este artículo creo que es un buen inicio para que empecemos a hablar de este tema. Entonces, creo que a veces nos enfocamos mucho en que nos digan, piensa a largo plazo, ¿no? Porque a corto plazo a veces no funciona, a veces se te acaba el tiempo, bueno, como quieras, siempre estamos a largo plazo, pero en realidad no sabemos qué es pensar realmente a largo plazo y cómo enfocarlo de una manera adecuada puede ayudarnos, a vivir una vida mucho más fuerte, con mucha más intención, con mucho más sentido y sobre todo podemos aportarle algo al mundo. Porque ahora escucho mucho que la gente quiere aportarle cosas al mundo, pero en realidad hasta yo me encuentro en ese momento a veces y en realidad no sabemos cómo verdaderamente podemos dejar una huella en el mundo y aportar algo, ¿sale? No se trata, ojo, y aquí empiezo con el disclaimer, no se trata de aportar cosas de manera presente, sino empezar a diseñar cosas que perduren y perduren por el tiempo, ¿sale? Normalmente cuando nos dicen pensar a largo plazo, la gente dice, bueno, más allá de una década o 20 años, ese es el pensamiento común a largo plazo. Yo quiero que aquí llevemos nuestra mente a pensar hasta 100 años adelante, que es donde normalmente se está estudiando que el ser humano más longevo vive. Es donde el ego se supera. O sea, imaginemos un futuro en el que podamos influir, pero no participar físicamente, o sea, dejar huella. Normalmente queremos pensar a largo plazo y nos vemos realmente dibujados en esa imagen como ahí voy a estar. Yo quiero que ustedes aquí piensen todavía más en qué pueden hacer hoy que el día de mañana puede perdurar décadas, ¿sale? Por ejemplo, hay un reloj de la Fundación Long Now que es el reloj de los 10.000 años. Este reloj lo hicieron hace poco e iba a intentar mantener la precisión del tiempo durante 10 milenios. O sea, ser un reloj que va a estar dando la hora exacta durante 10.000 años. ¿Estás de acuerdo que el que lo creó no va a llegar a ver los 10.000 años? Pero este es el pensamiento a largo plazo que tenemos que aplicar, empezar a diseñar cosas que perduren y vayan por muchísimos años. Por ejemplo, el podcast a mí me encanta, porque el podcast es algo que perdura. Si yo estuviese haciendo ahorita contigo un programa de radio, probablemente me tendrías que escuchar y si ya te perdiste el día del programa, pues ya no perdura, es más de ego. No puedo dejar de imaginar estas cosas como de ego, ¿sabes? Entonces, Roman nos pone dos cosas bien importantes, que es el pensamiento cortoplacista versus el largo
cortoplacista. El objetivo de tener pensamiento cortoplacista y de que todo lo que estamos viviendo hoy está diseñado para aumentar la ansiedad. Y eso es obvio. Ya te dije que la ansiedad tiene que ver con una cuestión de pensamiento y cómo percibimos el tiempo. Entonces, él propone 6 maneras de pensar a largo plazo y a corto plazo, que estamos como en una estira y afloja y que por eso estamos teniendo tantos problemas, y sobre todo ahorita en crisis COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces te voy a poner las 6 maneras de pensar del pensamiento cortoplacista. Uno es la tiranía del reloj, y es la aceleración del tiempo que venimos empujando desde la época media. O sea, queremos rápido, que el tiempo pase, hacemos las cosas para que pase el tiempo y podamos conseguir objetivos. Algo nuevo que ya tiene un par de años, pero creo que es importante porque ahorita está tomando muchísima fuerza gracias a nuestra cuarentena, que pronto no sé si vamos a volver a hacer cuarentena, parece ser que sí, pero es la distracción digital. Creo que hoy nos están secuestrando la atención por la tecnología. La tecnología viene y nos secuestra la atención. Tú puedes pasarte horas viendo el Facebook, puedes pasarte horas viendo Instagram, puedes pasarte horas viendo YouTube, y nuestra atención está siendo secuestrada por estas cosas. Por eso ahorita el marketing y todos los anuncios están allí, porque ahí es donde está la atención. Algo que a mí me gusta mucho y ahora también lo estoy estudiando, que pronto podría hacer también un episodio acerca de esto. Pero creo que es importante analizar y ocupar como una pauta, por así decírtelo, en donde el marketing y los anuncios están. Hace tiempo estaban en el radio porque la gente tenía la atención secuestrada por el radio. Luego pasamos a la tele. Luego pasamos al internet. Entonces, en donde el marketing se enfoca es donde está la mayor cantidad de atención. Esto es importante que lo recalquemos. Otro es el presentimiento político, que nos enfocamos solamente en las próximas elecciones y en lo que viene y lo más inmediato en cuestiones de gobierno. Esto es importante. El otro es el capitalismo especulativo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo especulativo, perdón, se me traba la lengua. Es que estamos sumamente preocupados por los mercados financieros. Hoy las tendencias de las cosas, las tendencias de las estrategias que se aplican en la vida en general, sobre todo en el mundo de la economía, tienen que ver con el hecho de cómo están los mercados financieros. Luego nos vamos a la incertidumbre en conexión, network uncertainty, como lo maneja Robert en inglés. Y es el miedo de una crisis mundial como el COVID. Ahorita estamos todos como conectados en una incertidumbre colectiva. O sea, todos tenemos miedo de contagiarnos, de que un familiar muera. De hecho, hace poco tuve una conferencia maravillosa ahí con la Veggie Familia. Saludos a la Veggie Familia si me están escuchando, y a su Veggie líder, mi querida hermanita Karen Rusa. Y después de la conferencia me escribió alguien que estuvo ahí en la conferencia y me escribió bastante afligida porque tiene tiempo que no ve a su mamá. Y está preocupada y está sumamente nerviosa de que no ha podido ver a su mamá y de que el COVID va avanzando. Entonces, nos despertamos todos los días con esta incertidumbre de no saber si vamos a volver a ver a nuestros familiares, si vamos a vivir nosotros, si nuestra vida va a seguir igual o vamos a tener que cambiar repentinamente. Gente que ahora hace home office, gente que hace ahora homeschooling. La vida cambió, ¿sabes? La vida cambió. Entonces, cuando las cosas cambian de manera tan repentina, a la fuerza y abruptamente, se genera una incertidumbre colectiva. Y cuando hay incertidumbre colectiva, los niveles de ansiedad y depresión crecen terriblemente. Y el último pensamiento cortoplacista es el progreso perpetual. ¿Qué es el progreso perpetual? Es el perseguimiento o la prisa de crecer económicamente sin fin. Queremos que todas las economías crezcan, que todo vaya bien. Esos son temas más políticos de los cuales no me voy a centrar, pero son nuestra actualidad. Ahora, ¿qué es lo que nos propone Roman? Y creo que es bien importante, que son los 6 tipos de pensamientos largoplacistas. Uno de ellos, que es el más importante y que creo que es el que tenemos que empezar a desarrollar desde ya, es la humildad profunda. ¿Qué es la humildad profunda? Es que se trata de reconocer que los 200,000 años que la humanidad ha honrado la Tierra es un mero parpadeo en la historia cósmica. El tiempo profundo nos impulsa a considerar las consecuencias de nuestras acciones mucho más allá de nuestra propia vida. Creo que esto es bien importante y esto es lo que maneja el mindfulness, que tengamos una conciencia profunda, en este caso humildad profunda, de entender
que nosotros somos un parpadeo en una historia eterna de la vida entera y que no tenemos que tomarnos tan en serio que nosotros somos la generación más importante. Creemos que somos la generación más importante porque somos la que está viva, ¿sabes? Pero hay generaciones atrás que ya murieron y que hicieron cosas muy importantes y generaciones venideras que tienen la misma importancia que nosotros. Entonces, entender que nosotros somos 1% de 1,000,000,000 de porcentajes que va a tener la historia de la Tierra, te hace entender que no eres tan importante y que tienes que empezar a dejar que las cosas no estés tú en el centro, sino que las cosas estén tú orbitando en esas cosas. O sea, tal vez aquí me confundí un poco en la idea, pero creo que todas las generaciones que están vivas, sea cual sea la época, creen que son el centro de la historia, el centro de la Tierra. Y creemos eso. Creo que cuando empiezas a entender la humildad profunda, te quitas del centro y te metes a esta órbita, que en realidad lo que gira en medio es la vida, es la longevidad, es el infinito, y nosotros solo somos una pieza de un rompecabezas inmenso. Entonces, entender que lo que viene puede ser no más importante, pero igual de importante que nosotros, empezamos a actuar de una manera mucho más responsable. Yo entendí esto, por eso hice Responsables, que hace 2 años creía que la vida giraba en mí y en realidad yo giro con la vida y yo estoy para servir a la gente y la gente está para servir a otros y nosotros estamos para servirle al mundo, y creo que esto es bien importante entenderlo. Ese es el primer pensamiento. El segundo pensamiento es la mentalidad del legado. Somos el resultado de buenos antepasados, pero también cargamos con el peso de malos antepasados, racismos, prejuicios, violencia, guerras. Entonces, ¿cómo podemos hoy empezar a ser buenos antepasados para el futuro y cómo queremos que nos recuerden en la prosperidad? Entonces, creo que esto es bien importante recalcarlo. Siempre nos preguntamos, ¿y cómo va a ser mi vida mañana? ¿Y cómo voy a estar yo en 10 años? ¿Y cómo te ves en 15? ¿Y cómo te ves en 30? ¿Y por qué no mejor te preguntas cómo te gustaría que la gente te recuerde o que la humanidad te recuerde? ¿Cómo te gustaría dejar un legado para que la gente que viene delante de ti diga: mi antepasado hizo esto? Y creo que esto es súper importante. Todo lo que tienes a la mano, todo lo que está a tu alrededor, es el resultado, espero, de buenos antepasados, de gente que se enfocó en pensar al futuro, en 100, en 1000 años, y creó cosas, fundamentó pensamientos, desarrolló filosofías para que el día de hoy nosotros podamos disfrutar nuestra vida muchísimo más placenteramente. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer esto, sabes? ¿Por qué no dejamos de ocupar las cosas que ya se hicieron y empezamos a crear cosas para que el día de mañana sean mejores, ¿sabes? Creo que esto es muy importante también, la mentalidad de legado. El siguiente pensamiento que nos propone Román, y esto es muy importante también. Bueno, los 6 son importantes, así que te los voy a estar diciendo todos, ¿no? Pero creo que este es también muy interesante, y es la justicia intergeneracional. ¿Por qué debería de preocuparme de las generaciones futuras? Hoy se pregunta la gente, ¿no? ¿Qué ha hecho por mí? Esto lo dijo un autor que se llama Groucho Marx, y lo decía muy acertadamente, ¿no? ¿Por qué debería de preocuparme por las generaciones futuras? ¿Por qué debería de preocuparme por algo que no voy a conocer? Bueno, porque finalmente el mundo tiene que seguir y tienes que entender el primer pensamiento, que eres un parpadeo cósmico en un cosmos inmenso. Creo que no es la cuestión de legado, sino de cómo vamos a ser recordados. No es lo que vas a dejarle a los demás, sino cómo van a recordar los demás. No necesitas dejar nada, necesitas marcar que tu presencia en este tiempo fue remarcable y que la gente te va a recordar porque les dejaste algo. Y eso es diferente al legado. Creo que tenemos que entender qué responsabilidades tenemos hoy para los que vienen al futuro, ¿sabes? Las generaciones que nos van a seguir puede ser que no puedan disfrutar cosas que estamos hoy disfrutando nosotros porque las estamos desgastando de una manera abrupta, de una manera irresponsable y de una manera hasta violenta, ¿sabes? Entonces, fíjate que hay un enfoque en la filosofía utilarista, no sé si se pronuncia así, es que tengo mis notas, sorry, pero es reconocer que al menos en términos de números, la población actual será fácilmente superada por todos los que vendrán después de nosotros. ¿Cómo podríamos ignorar su bienestar y pensar que el nuestro es de mayor valor? El pensamiento está incorporado ecológicamente, practicada entre algunos pueblos nativos, como la nación Oglala Lakota de Dakota del Sur,
Ellos dicen que las decisiones de la comunidad se toman en cuenta en los impactos que van a generar en 7 generaciones de adelante, hacia adelante. O sea, ¿a qué me refiero? Todo lo que hacen ellos hoy lo piensan para 7 generaciones adelante. 7 generaciones, imagínate eso. Fíjate que hace poquito me tocó ir a Oaxaca y fui a los palenques de los mezcales. Los palenques son los campos donde se planta el maguey, ¿sale? Y normalmente el maguey más joven, bueno, o el maguey más que crece más rápido, tarda entre 10 y 15 años en crecer. Eso es una generación, ¿sale? Y entonces los tirajes, por así decirte, de mezcales se van por generaciones, igual que el tequila. Y esto es bien padre, porque imagínate que tú estás plantando algo que el día de mañana ya no vas a ver y que lo va a disfrutar alguien más, pero le pones un precioso y un hermoso cuidado a ese agave para que el día de mañana alguien que tú no vas a conocer y que probablemente tú ya no vas a estar en la tierra, lo pueda disfrutar. Entonces, plantemos todos estos magueyes que van a tardar 30, 40, 50, 100 años en crecer y que el día de mañana los frutos los va a recoger alguien que no seamos nosotros, pero los va a recoger para disfrutarlos, pero recordando que nosotros fuimos los que plantamos ese maguey. Entonces, esto es bien importante, ¿sale? El otro pensamiento es el pensamiento catedral. Este me gustó mucho porque creo que lo podemos aplicar desde ya. Y creo que es la práctica de concebir y embarcarse en proyectos con horizontes temporales que se extiendan décadas e incluso siglos en el futuro. Al igual que los constructores de catedrales medievales que comenzaron a pesar de saber que era poco probable que la construcción que ellos estaban haciendo terminara y ellos estuvieran vivos para verla. Entonces, si tú te vas a estudiar cualquier templo de iglesias que haya allá afuera, si eres católico, o si no, bueno, también te lo recomiendo porque creo que esto no necesita ser de una religión. Y la mayoría de esos templos los construyó gente que ya no la vio terminada, pero aún así siguió con la construcción y la planeó para que fuera terminada cuando ellos no estuvieran. Y esto es bien importante. Creo que a mí hasta me resuena el hecho de decir, ¿cómo voy a hacer algo hoy que no voy a poder disfrutar? Bueno, pues esta es la magia de pensar hacia adelante. Creo que hoy todos queremos empezar un proyecto y verlo terminado para poderlo disfrutar. Y creo que esta es una cuestión de ego muy fuerte. ¿Qué tal si tu proyecto tú nunca lo ves florecer y el día de mañana florece cuando ya no estés? ¿Cuántos pintores, Van Gogh, bueno, ahorita me viene nada más Van Gogh a la cabeza, pero cuántos pintores vivieron una vida duramente fea, pobre, triste, dolorosa y no vieron el éxito de sus obras? Lo tuvieron que ver sus antepasados, su cuarta, quinta, sexta generación. Pero qué bonito es saber que estás disfrutando algo que tú no hiciste, pero lo respetas y lo recuerdas con honor. Y creo que yo hoy voy a empezar a hacer ciertas cosas. A ver, ojo, esto no significa, mis responsables, que se tengan que ir en pensamiento profundo con esto y todo lo que hagan, lo hagan para que ustedes no lo vean. Se vale hacer cosas para que nosotros las podamos disfrutar, porque eso también es para salud mental. Pero creo que hay cosas que podemos hacer para que los demás disfruten cuando nosotros no estemos. Entonces, hagamos catedrales de nuestros proyectos. Diséñala para que dure 100, 150 años de construcción y que el día de mañana una generación que más que tú la necesite o que tú puedas saber que lo va a necesitar más que tú, lo haga. ¿Sale? Ojo, el disclaimer de todo esto es que el pensamiento catedral puede dirigirse a fines positivos o negativos. Depende de nuestras intenciones. Por ejemplo, Hitler hizo un pensamiento catedral con el racismo, pero fue malo, ¿sabes? Y fue un pensamiento catedral que hoy sigue generando dolor y el racismo y todo eso. Entonces, aquí se trata de que nuestras intenciones vayan en positivo y vayan para que el mundo crezca, ¿sale? Decía Gus Levy, somos codiciosos, pero codiciosos a largo plazo, no codiciosos a corto plazo. Es por eso que el pensamiento catedral por sí solo no es suficiente para crear una civilización a largo plazo que respete los intereses de las generaciones futuras. Debe guiarse por otros enfoques como la justicia intergeneracional y un objetivo trascendente. La justicia intergeneracional que te dije adelante, ¿por qué debería de preocuparme por las generaciones futuras? Y si me voy a preocupar, ¿con qué intención me voy a preocupar? ¿Y qué voy a hacer hoy para que su bienestar sea mejor que el mío?
Y el objetivo trascendente, que ahorita te lo voy a explicar, es el último punto. Pasamos al siguiente, que es la prevención holística. Es trazar un mapa de posibles trayectorias a largo plazo que podrían suceder para no terminar lidiando con las crisis que ya tenemos actualmente. Estos 3 caminos, los dice Roman, son 3: colapso, reforma y transformación. ¿Qué es el colapso? Es el camino que estamos ocupando actualmente. Es seguir luchando en el camino capitalista por el viejo objetivo planteado hace siglos. Es decir, por ejemplo, el progreso económico material, donde llegará un punto en donde ya no podremos responder favorablemente ante el colapso social, ecológico y tecnológico que venimos arrastrando porque tenemos la misma mentalidad de hace 100, 200, 300, 400, 500 años. ¿Por qué? Porque muchas de estas mentalidades se basan y se estructuran y se nutren de recursos naturales, ¿sale? Entonces los recursos se van agotando, no podemos seguir trabajando en nuestras fábricas como en la revolución industrial, donde los recursos eran más, ahora hay más urbanización y los recursos se agotan. Entonces creo que este es el pensamiento que todos los gobiernos, todas las personas ocupan, el del colapso. Es más, yo te puedo decir cómo podemos tener un pensamiento o un mapa de colapso emocional, que sigas funcionando con las mismas creencias que funcionaban hace 10, 15, 20, 30 años. Ya no son las mismas. No puedes pensar que el matrimonio es así, no puedes pensar que los hijos se educan así, no puedes pensar que el trabajo se ve de esta manera porque lo pensaron tus antepasados y era otra época y era otra forma en la que ellos trabajaban y en la que ellos vivían y la vida se movía de manera totalmente diferente. Entonces, creo que esto aplica en todos los sentidos, en todos los rubros y personalmente creo que se trata de cambiar la forma de pensar de hace 10, 15, 20, 30 años. Lo necesitamos cambiar, si no vamos a colapsar porque el mundo cambia y si tú no cambias, uno de los dos tiene que salir y yo creo que el que va a salir vas a ser tú. El siguiente camino es el de la reforma. Es como el punto medio en el que intentamos con una intención hacer bien las cosas pero no funciona y es que en este camino sí respondemos o intentamos responder a las crisis, no de una manera favorable, sino de una manera inadecuada y fragmentada, donde abrimos brechas de colapso nuevas que no sabíamos que existían, pero gracias a una respuesta inadecuada se abren, y llegará un punto en donde ya podemos darnos cuenta que este camino va a partir de ideales imposibles, como reinventar el capitalismo, poner totalmente nuestra fe a que la tecnología y la inteligencia artificial nos va a salvar o que el día de mañana vamos a descubrir extraterrestres y el mundo va a cambiar. Son soluciones utópicas, soluciones pendejas, que no funcionan y que solamente es como un pensamiento fantástico placentero que nos hace como vivir de manera más suave el presente sin darnos cuenta que le estamos cagando. Entonces, personalmente, por ejemplo, así como te decía del pensamiento de colapse, cómo podemos tener un pensamiento de reforma que cuando emocionalmente dices, sí, las cosas van a cambiar en 10 años, vas a ver, el día que me case, el día que haga las... No, es ahorita y no puedes poner tu solución a cosas que todavía no suceden. Esto es muy importante. Ya empieza a haber una intención positiva, pero no es del todo concreta y consciente. Y el último punto, que creo que es el que tenemos que aplicar, se llama el mapa de transformación. Aquí es donde sucede un cambio a nivel de cultura, que es lo más difícil de cambiar. Tú cuando intentas cambiar a una persona, puedes cambiar muchas cosas. Lo más complicado se puede cambiar, pero tienes que tener mucha paciencia y esfuerzo porque tarda años. Es el nivel de cultura. Es lo más difícil porque esto viene heredado, esto viene metido en nuestros genes. Y los valores. Vamos en pro de una civilización más sostenida a largo plazo. Ejemplo, hay un modelo económico que te lo recomiendo, que es el modelo económico de la dona. Esto se hizo en Ámsterdam y propone establecer como prioridades de la economía reducir la desigualdad y garantizar la sostenibilidad medioambiental. Todo el mundo debería de tener acceso, por ejemplo, a bienes raíces, como la comida, la vivienda, bienes básicos, Tacha esto, Has, si lo escuchas, voy a aplaudir y vuelves a empezar. Transformación. Aquí es donde sucede un cambio a nivel de cultura. Esto es lo más difícil porque se hereda. Y en valores vamos en pro de una civilización más sostenida a largo plazo. Ejemplo, el modelo económico de la dona, que este modelo te lo recomiendo que lo leas, se hizo en Ámsterdam, en Holanda, y propone establecer como prioridades de la economía que se reduzcan las desigualdades y se garantice la sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, ellos dicen, todo el mundo debería tener acceso a los bienes básicos, como la comida, la vivienda, el agua, la salud, los avances tecnológicos, pero
siempre dentro de las medidas y los recursos disponibles actualmente en el planeta. O sea, no utópicamente, basándonos en lo que tenemos, cómo podemos hacer más. Es esta forma de hacer más con menos, pues así. Entonces, creo que el pensamiento exitoso a largo plazo requiere convertir estas interrupciones en un cambio transformador y asegurarse de que no sean capturadas por antiguos modelos de pensamiento. Esto es emocionalmente, por ejemplo, cuando intentas salir adelante con lo que tienes. Por ejemplo, yo ahora que estoy en Twitch, que te recomiendo que veas Twitchate, me topo con muchos streamers que quieren empezar a streamear o podcasters que quieren hacerlo con el mejor equipo. Eso no es un pensamiento, eso es un pensamiento de reforma y de colapso. El pensamiento de transformación es, ok, tengo el celular, voy a hacer lo mejor que tenga y me voy a comportar como si fuera un podcastero o un streamer profesional, con lo que tengo. Y poco a poco voy a ir consiguiendo más en forma de que se vayan abriendo más recursos. Esto es bien importante. Y el último, que es son los objetivos trascendentes. Toda sociedad necesita un telos que la guíe, eso decía Carl Sagan. Es decir, siempre vamos a necesitar una meta a largo plazo más un proyecto sagrado que sea longevo, que vaya más allá de 100 años. Siempre apuntar a las estrellas para garantizar la supervivencia de la especie humana. O sea, apunta a objetivos que vayan más allá de ti, que sean más grandes que tu vida, que no se centren en ti. Y combinando todas estas formas de pensar, creo que vamos a darle paz al pensamiento largoplacista y vamos a sanar todas estas crisis como la del COVID. Por ejemplo, hay estudios que dicen que las crisis como humanitarias o de pandemia tardan 100, 150 años en volver a pasar. ¿No estaría padre que todos nos uniéramos y desarrolláramos un modelo de supervivencia humana para cuando vuelva a pasar una pandemia, aunque ya no estemos nosotros en este mundo? Ocupemos lo que el presente nos está dando, esta lección maravillosa, por ejemplo, del COVID. Perdón que diga maravillosa si tú estás sufriendo, no es mi intención, pero yo lo digo maravillosa desde el punto de que podemos sacarlo algo importante. Y que de alguna u otra forma desarrollemos algo para que el día de mañana las generaciones venideras puedan pasar una crisis no tan dolorosa como la que pasamos nosotros. Pero no lo vamos a hacer, ¿sabes? No lo vamos a hacer porque como seres humanos no estamos dispuestos a ponernos a chambear para hacer algo que no vamos a disfrutar. Y eso me duele, ¿sabes? Eso es doloroso. Es doloroso que el ser humano hoy tenga la única mentalidad de que si se va a esforzar es para sí mismo y para lo que tiene los que están a su alrededor en este momento. Piensa más allá, piensa qué va a pasar con los hijos de tus hijos. Esto es súper importante. Creo que estas 6 herramientas van a servir para desafiar nuestra obsesión por el aquí y el ahora y vamos a empezar a pensar por el mañana y mejor. Este cortoplacismo se va a ver amplificado si el mundo sigue siendo un lugar de incertidumbre, donde los eventos y los riesgos son cada vez más interdependientes y globalizados. Por eso a mí me preocupa lo que viene después de la crisis. Ya estoy preocupado por la crisis del COVID, pero a mí me preocupa qué va a pasar de nosotros en 3, 4 años que la pandemia se calme y que todos empezamos a desarrollar este pensamiento de incertidumbre, de individualidad y de no sociabilidad. Es peligroso. Y vamos a empezar a pensar en corto plazo muchísimo más. Hoy la gente tiene miedo de morirse y va a empezar a disfrutar su vida hoy y va a empezar a gastar sus recursos y a gastar lo que tiene porque no sabe si va a llegar al día de mañana. Si no llegas al día de mañana, yo creo que hay una probabilidad que no te toca, pero hay una probabilidad muy grande, por ejemplo, con el COVID que sí te toca. Y eso es cuidarse, eso es estar en tu casa, no salir, responsabilizarte de no contagiarte y si te contagias no contagiar a los demás. Y por lo menos un 50% te toca a ti. Entonces no te quedes con el pensamiento cortoplacista, transfórmalo a un largoplacista. Creo que somos como un niño que cree que puede seguir inflando un globo cada vez más grande sin ninguna perspectiva de que alguna vez pueda explotar. Entonces date cuenta que ese globo que estamos inflando, que es la vida, que son nuestros pensamientos, que son nuestras formas de caminar y de trabajar, se va a reventar si seguimos pensando en nosotros y a corto plazo. Ocupa un poco de tus recursos para dejar huella. ¿Sale? Jared Diamond decía que la toma de decisiones a corto plazo, junto con la ausencia de pensamiento valiente a largo plazo, ha sido la raíz del colapso de la civilización durante siglos. Si tú te pones a investigar un poco de historia, y te recomiendo que leas el libro de Yuval Noah, no me acuerdo el nombre ahorita, ya sabes que yo soy pésimo con los nombres de los libros, Homo Sapiens, te vas a dar cuenta que durante generaciones solitos hemos colapsado por nuestro pensamiento a corto plazo, por querer las cosas para nosotros y creer que somos el centro del universo. Entonces, en conclusión,
Creo que estas opciones aplicadas de manera profunda van a ayudarnos para sobrevivir y prosperar durante muchísimos siglos más. Ninguna de estas 6 formas es suficiente por sí sola, quiero aclararte, pero sí, si las sabemos ocupar y de una manera armoniosa sabemos trabajar con un proyecto que esté alineado a todo esto, vamos a crear una revolución a largo plazo de la mente humana. Un cambio fundamental en nuestra percepción y acción de cómo el tiempo funciona hoy. Juntos, y cuando lo practiquemos en masa, vamos a darnos cuenta que las organizaciones, gobiernos, reglas, leyes van a empezar a cambiar. Vamos a darnos cuenta que vamos a abrir una nueva era de pensamiento a largo plazo que va a surgir de la sinergia de estas ideas que proponen. Un economista que se llamaba Milton Friedman decía, solo una crisis real o percibida produce un cambio real. Entonces, si tú no estás percibiendo que estamos en un momento de crisis y nada más estás en paranoia y en pánico y en incertidumbre y en necesidad de vivir tu vida al máximo, es peligroso, porque no vas a dejar huella, ni en ti ni en los demás. Entonces, creo que de las cenizas de muchas crisis resurgieron cosas maravillosas. ¿Qué vamos a sacar de esta? Ahora es el momento de expandir nuestros horizontes temporales a uno más largo. Ahora es el momento de convertirnos en un rebelde del tiempo. Transforma tu pensamiento cortoplacista a largoplacista. Haz proyectos que dejen huella. Piensa en 100, 150 años y vas a darte cuenta que vas a vivir una vida mucho más plena y feliz. ¿Va? Ánimo, te quiero. Nos vemos la próxima semana. Bye. Ufas, garufas, qué buen episodio, bro.